Hola, hola, estamos en otro videíto de nuestro taller literario Escrita Narrade. Mi nombre es Daniel Leone, quienes me hayan visto de videos anteriores sabrán que soy escritor, autodidacta y que intento transmitirle en estas clases lo que sería básicamente mi recorrido, más que mi saber, ¿sí? Es un recorrido, digamos, que tiene una impronta personal, pero que estimo que le puede servir. ¿Por qué? Porque ese recorrido como escritor, digamos, deviene en un trabajo de reflexión sobre lo que es nuestra práctica, la escritura, lo que es nuestro oficio. Les digo que no deviene de un saber porque no tengo título alguno, o sea, soy extremadamente autodidacta casi en todo lo que hago, y particularmente en la escritura. Bien, trabajamos en algún momento una primera serie de videos hablando de derrocar mitos, ¿sí? El primer mito que trabajamos fue el mito de la inspiración. En ese primer video, que les recomiendo que lo busquen, digamos, se lo voy a dejar abajo para que lo puedan ver, trabajamos varios tópicos, entre ellos el que vamos a abordar en este momento de forma más específica, que es la idea de la relación entre lo espontáneo y la escritura automática, ¿sí? Uno de los grandes mitos a derrocar, según mi manera de ver, en la escritura, es la cuestión de la escritura automática, que tiene una relación, o que guarda una relación bastante fácil de establecer con la cuestión de la inspiración. O sea, la cuestión de la inspiración, que es, viene un soplo divino, aparece en mí, y de repente yo puedo escribir, ¿sí? Hay algo que me dice, ¿sí?, lo que yo tengo para decir, hay algo que me da esa chispa por la cual yo puedo empezar a escribir. Por lo tanto, yo tengo que estar como en stand-by hasta que aparece algo de esa chispa. Puesto en manera poética, todo esto tiene un valor que uno racionalmente tiende, más que no vivimos en aquella época, digamos, donde los dioses nos hablaban todo el tiempo, ¿sí? O nosotros ya nos hemos olvidado de cómo se escuchaba a esos dioses, o de repente, digamos, se han callado, o de repente, visto de una manera más racional, decía, tendemos a negar, digamos, eso, y a decir, bueno, esto de la inspiración, digamos, no tiene absolutamente nada que ver. Sin embargo, nos quedamos colgados a la hora de escribir en muchos momentos y damos como argumento de esa detención el hecho de no estar inspirado. O sea, la inspiración pasó de ser algo que accionaba sobre nosotros, el influjo divino, ¿sí?, a una condición psicológica nuestra, ¿sí?, estar o no estar inspirado. De repente es como que estamos off, estamos afuera, no sabemos por qué. Como que de alguna manera intuimos que hay algo de la concurrencia en la ocurrencia, es decir, algo, digamos, de repente confluye en nosotros y a partir de eso nosotros nos empezamos a mover, a partir de eso empezamos a escribir, a partir de eso algo empieza a funcionar. Bueno, no podemos decir que sea errado eso, ¿sí? Sí podemos decir que no es precisamente que tengamos que quedarnos esperando a que eso suceda, ¿sí? No hay una necesidad de esperar a que eso pase, ¿sí? Tendríamos que decir, es cuestión de que nosotros le demos un lugar para que eso advenga. ¿Y qué es eso, digamos, que tiene que advenir? ¿Qué es eso que concurre en nuestra ocurrencia? Básicamente es todas aquellas cosas que nos movilizan a escribir, lo que sentimos, nuestras experiencias,
lo que queremos decir, digamos, ¿no? Todo eso que es un interjuego entre lo inconsciente y lo consciente, todo eso que se mediatiza a través de la palabra, pero que son expresiones, que son ideas, ¿sí? que están en la cabeza y en el alma de todos nosotros, en realidad, escritores y no escritores. ¿Sí? En todo momento aparecen circunstancias en las que de repente pareciera que algo se activa, que nosotros no teníamos mucha conciencia de que ese algo estaba y sin embargo se activó y dijimos tal y cual cosa de una manera completamente fluida, al contrario de otras veces, o dijimos algo que no es del todo corriente en nuestra vida habitual, en nuestra vida cotidiana, o imaginamos algo, o pensamos algo. O sea, la inspiración seguramente como mito, ¿sí? Como todo mito, tiene algo de verdad. Y en este video parecerá que estoy como contradiciendo el video anterior. Si ustedes ven el video anterior, y les recomiendo que lo hagan, cuando me escuchan decir esto, dicen, bueno, pero este flaco, ¿qué pasó? O cambió de opinión, o se está contradiciendo flagrantemente sin saber qué dice. En realidad, ¿cuál es el tema? No es cambiar de opinión, sino profundizar, ¿sí? Como escritores no nos podemos quedar nunca con lo primero que escuchamos, con lo primero que pensamos, con la primera respuesta, ¿sí? Toda respuesta tiene que ser sometida a revisión. Eso también quiero transmitirlo en este video. De todas formas, no es contradictorio decir que no hay que quedarse esperando a que advenga algo mágico, ¿sí? Y tampoco es contradictorio decir, digamos, que hay algo que puede ser leído como mágico, que es algo de nuestro propio inconsciente, de nuestra propia persona, algo de lo que se nos oculta de nosotros mismos, que aparece en juego siempre y cuando nosotros le damos lugar. Entonces, ¿qué sería lo verdaderamente negativo del mito de la inspiración? El hecho de pensar que tenemos que quedarnos esperando a que eso pase, que somos pasivos respecto de eso. En realidad, en tanto y en cuanto le damos un lugar, ¿sí? En tanto y en cuanto le damos un lugar físico y un lugar mental, digamos, un lugar almático, un lugar dentro de nuestros afectos, ¿no? Nosotros ponemos toda nuestra intención de escribir, ponemos nuestro ser en la escritura. Entonces, en tanto hacemos eso, digamos, eso que tiene que advenir, adviene, ¿sí? Obviamente tenemos que insistir, como todas las cosas de la vida, ¿sí? Y uno se preguntarán por ahí, ¿y por qué hay que hacer todo esto? Y básicamente porque estamos mediatizados por un estilo de vida en las sociedades de consumo y en las sociedades en general actuales, por lo menos occidental, por todo un conjunto de medios, valga la redundancia, que nos van paradójicamente apartando, separando de nosotros mismos, ¿sí? Es como que día a día vivimos una distancia respecto de quiénes somos, ¿sí? Nos vamos enajenando respecto de uno mismo, de nuestros mismos deseos, de nuestras pasiones, de nuestra historia. Vamos viviendo como en piloto automático en muchas circunstancias, y eso hace, digamos, que el proceso de escritura, como cualquier proceso artístico, y también como cualquier proceso que tenga que ver con lo creativo, digamos, más allá de lo artístico, cualquier cuestión creativa, pero también cualquier cuestión afectiva, aparezca como intermediada, interrumpida, codificada, distorsionada, ¿sí? Por el modo de vida, por el modo de vida que básicamente podríamos decir que nos imponen y que hay una imposición y que nosotros asumimos. ¿Por qué? Porque en algún punto siempre tenemos que estar
más o menos adaptado a la sociedad para poder sobrevivir. Más o menos a la sociedad, y cuando decimos sociedad hay que tomarlo entre paréntesis, digamos, porque más que a la sociedad sería a quienes imponen reglas de juego para la sociedad. Bueno, en esta parte se nos fue un poquito a la política y a la psicología, ¿vieron? De alguna manera todas las cosas están ligadas. Bien, volviendo. La escritura automática, ¿sí? La gente que dice, bueno, yo escribo, digamos, de forma automática, aparece como una respuesta a la cuestión de la inspiración, ¿sí? En vez de estar esperando a que la inspiración advenga, directamente dejo correr y escribo lo que sea, ¿sí? Una escritura propiamente catártica, ¿sí? O sea, por descarga. La escritura, digamos que simplemente lo único que hace es reproducirse a sí misma, ¿sí? Es una escritura sin sujeto prácticamente, entre comillas, ¿no? Porque toda catarsis es de alguien, no hay una catarsis ajena a alguna persona, a algún sujeto. Sin embargo, digamos, quienes profesan el amor, digamos, y la bandera de la escritura automática, postulan que pueden escribir sin que haya sujeto alguno. Casi como es una escritura en el aire, una escritura de nadie, ¿sí? Bueno, en algún momento vamos a trabajar la cuestión de la objetividad, básicamente cuando trabajemos la relación entre los ejes de ficción y no ficción, por ejemplo, que es una interesante disputa que se puede hacer epistemológicamente hablando sobre los géneros literarios y cosas por el estilo. Pero bueno, eso lo vamos a trabajar en otro momento, un poquito más adelante. Entonces, ¿hay escritura automática? ¿Existe la escritura automática? Estamos diciendo, si hay escritura es porque algo se movilizó en nosotros que nos lleva a escribir. Alguno podrá decir, bueno, pero yo no tenía ninguna idea, ni siquiera, digamos, tenía a quién escribirle, no tenía, simplemente, digamos, escribí por chiste, por gusto, porque quería saber qué era ser escritor, quería escribir alguna idea, digamos, genial, sin tenerla, digamos, quería saber si se podía, qué sé yo, 20.000 razones completamente intrascendentes que podrían como aparecer como una especie de argumento en contra de lo que estamos diciendo. Sin embargo, hasta esa persona que escribe sin ideas, que escribe sin ninguna intención puntual de escribir algo, sino con la sola intención de escribir, incluso hasta como chiste, o como joda, como burla, incluso esa persona, digamos, en esa persona se dan estos procesos creativos de expresar, ¿sí? En algún momento hay algo que quiere expresar, tal vez no sepa qué, tal vez no sepa quién, pero hay algo que lo impulsa, ¿sí? Y lo impulsa a elegir ese medio de expresión. Por lo tanto, algo de la concurrencia en la ocurrencia está en juego, ¿sí? Entonces, la escritura automática se tiende a ver como una escritura que supera los límites de la subjetividad, ¿sí? Entonces sería como una especie de escritura mucho más pura, ¿sí? Un puro arte, ¿sí? La idea de la pureza y el arte es otra cosa que en algún momento tendríamos que trabajar y que les recomiendo. Cuando yo digo trabajar, no digo que yo tenga que hacer un video, les recomiendo que ustedes trabajen esa idea, que se pongan a pensar en la relación entre pureza y arte. Como siempre le he dicho en todos los videos, lo importante acá no es lo que yo tenga para decir, sino lo que ustedes puedan decir respecto de las cosas que yo les voy planteando, que son importantes exclusivamente en tanto y en cuanto les permitan a ustedes plantearse cosas y repensar y avanzar en sus razonamientos y tener nuevas perspectivas para
pensar cosas que ya han pensado o cosas por el estilo, si no, no tiene ninguna importancia, digamos. O sea, yo soy nadie, efectivamente soy nadie en este contexto. No tengo ninguna trascendencia. Por lo tanto, y ojo, y esto no es ninguna modestia, no tiene nada que ver con la modestia, no creo en la modestia. Esto tiene que ver con una cosa completamente real, concreta, ¿sí? Lo importante cuando alguien da clases, entre comillas, digamos, eso de dar clases también es una cosa bastante molesta, no es, digamos, transmitir una cierta doctrina o decir la verdad o decir el saber, sino, digamos, ayudar a que el otro produzca saber, ¿sí? El saber siempre es subjetivo, o sea, ¿qué significa eso? No que sea falseable, ¿sí? No es que el saber solamente subjetivo implicaría algo así como que no hay ningún saber que sea completo, gordito, prolijito, parejito y qué sé yo. Tampoco implica, digamos, decir que el saber es subjetivo, decir que el saber es se puede ser sometido, digamos, a algún tipo de sospecha, ¿sí? Como decía, bueno, este dice estas cosas, pero porque es él. Y sí, ¿cuál es el chiste? Evidentemente, si Josecito dice tal cosa es porque es Josecito. Y siempre va a decir esas cosas. Y la va a decir en tanto y en cuanto la siguiente las crea y la va a ir modificando en tanto y cuanto crezca y piense y qué sé yo. Cuando hablo de que el saber siempre es subjetivo y que debe ser subjetivo y que está buenísimo que sea subjetivo, es que el saber si no es subjetivo no es ninguna cosa, ¿sí? Si el saber no es de ustedes, no es de cada uno de ustedes, digamos, no es nada, es solamente una palabra, una abstracción, ¿sí? El saber es de cada persona. Después podemos convenir y trazar convenios respecto del saber tuyo y el de vos y el de más allá y el mío, y combinar esos saberes y establecer más o menos, digamos, un eje, ¿sí?, de criterios y consolidar ciertos conceptos en consenso, ¿sí? Pero eso no es el saber es lo que ustedes producen. Bueno, disculpen la digresión, hace mucho que no hago videitos, digamos, tenía muchas ganas, entonces vengo con muchos temas en la cabeza. Entonces, la escritura automática, como escritura asubjetiva, como escritura pura, ¿sí?, digo yo, ustedes, digamos, obviamente pensarán lo que piensen y está buenísimo. Yo, para mi modo de ver, digo, no es escritura. Básicamente, ¿por qué? Porque es una escritura catártica. Es una escritura de pura descarga, ¿sí? Es una escritura donde el sujeto trata de salirse de lo que escribe, ¿sí? Por lo tanto, no hay ni intención de mostrarse, de expresarse, ni intención de comunicar, ¿sí? Porque básicamente, ¿qué comunica uno cuando comunica? Algo de uno. O sea, no hay otra comunicación posible. Lo único que yo puedo comunicar es lo que soy, parte de lo que soy, parte de lo que quisiera ser, pero parte de lo que quisiera ser también es lo que soy, ¿sí? Así yo tuviera la intención deliberada de engañarlo, por ejemplo, le estaría diciendo parte de lo que no soy, también es una comunicación, porque la parte de lo que no soy, en tanto y en cuanto yo la tomo como algo para decir, ¿sí?, tiene que ver conmigo, ¿sí? Por lo tanto, siempre uno comunica algo. Y en mi criterio, obviamente, les repito, esto es mi criterio, no hay escritura, o solamente se le puede llamar escritura, a aquello que tiene la función de expresar a un sujeto, ¿sí?, aparte a algo de ese sujeto, ¿sí?, y comunicarlo a otro. Así no sea otro concreto, pueden ser a otros, a cualquiera, ¿sí? Básicamente a cualquiera muy entre comillas, en realidad nunca es cualquiera, puede ser a todo el mundo, ¿sí?, también entre comillas, porque siempre uno tiene algún destinatario de la palabra, uno se quiere mostrar a alguien, siempre es algo, por más que uno no sepa quién, ¿sí?
por más que ese al cual uno se dirija no exista. Este medio es alucinante porque permite eso. Yo cuando le estoy hablando, yo a ustedes no los veo, no sé quiénes son. Y sin embargo, no le estoy hablando a todos los que están por YouTube, ni siquiera a todos los que están por YouTube buscando un profesor de literatura o buscando a alguien que los ayude a escribir. Estoy hablando exclusivamente a aquellos que pueden escuchar esto, que algo de esto le va a servir. Para mí sería mucho más fácil, por ejemplo, hacer 20.500 millones de videitos de 1 minuto, ¿sí? Y tratar de llegar a todo el mundo. No tiene ningún sentido. Como escritor no tiene ningún sentido. O sea, porque yo me estoy mostrando y parte de mí se está mostrando, a pesar mío incluso, a una determinada gente que le va a llegar, ¿sí? Y le va a servir algo de lo que yo estoy diciendo. Aunque sea para contradecirlo, aunque sea para negarlo, pero algo le va a servir. ¿Sí? Bueno. Entonces, por eso yo postulo que dentro de los grandes mitos a derrocar y a derrotar, digamos, en la literatura, en la escritura particularmente, es la cuestión de lo automático. Pero también hay otro tema puntual por el cual se puede decir, bueno, la escritura automática no es escritura. ¿Por qué? Porque la función de la escritura básicamente es fijar. ¿Sí? Escritura tiene que ver con fijar. Letra tiene que ver con fijar. Algo, poner algo en un lugar determinado. Algo determinado en un lugar determinado. ¿Sí? Darle un soporte material a algo. ¿Sí? La escritura automática lo que hace es un trabajo en contra. Por eso en otro video creo que lo llamé la antiescritura. ¿Sí? Porque lo que trata es de romper una fijación. Algo ya está fijado, ¿sí? Hay algo ahí que está y lo trato de sacar. ¿Sí? Por lo tanto, también en ese punto se podría decir que la escritura automática, digamos, es una antiescritura o no es literatura, al menos, no es escritura. Más allá de que esté el acto de escribir. ¿Sí? Generalmente se tiende a confundir escritura automática con espontaneidad. Son dos registros completamente distintos. ¿Sí? La espontaneidad se logra a partir de un cierto trabajo que uno hace como escritor, pero también en la vida misma. Podemos decir, bueno, hay gente que nunca hizo este trabajo como escritor y sin embargo logra una espontaneidad. Es muy probable que sean los más chicos los que lo logren casi automáticamente, entre comillas, ¿no? Esto de ser espontáneo. ¿Por qué? Básicamente porque estás más cerca de ellos. O sea, cuando más espontáneo seas, es porque estás más cerca tuyo. ¿Sí? Cuando más te conozcas, más espontáneo vas a ser. Cuando más seguro y convencido estés de lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, más espontáneo vas a ser. ¿Sí? Otro registro que no tiene nada que ver con lo automático y que sin embargo se tiende a confundir es la improvisación. Alguna gente dice que la escritura automática es igual que improvisar. No, de ninguna manera. No hay ninguna relación. En la escritura automática no hay ninguna improvisación. Porque no hay una prueba previa, digamos, es verdad, pero no hay improvisación porque no hay quien, ¿sí?, improvise. No hay una improvisación en relación a la escritura, por lo menos, ¿no? Para que haya una improvisación tiene que haber una comunidad, digamos, de la persona con lo que quiere decir, tal, ¿sí?, es tan consolidada, tan fuerte esa conexión, que uno puede decir las cosas espontáneamente. Y no solamente espontáneamente, sino que, entre comillas, arbitrariamente, ¿sí?, uniendo cosas de aquí y allá. ¿Sí?
y de alguna manera llegar a un producto más o menos terminado, que cumpla con la función de mostrarme y comunicarme y darme a ver, digamos, o sea, que ustedes me puedan realmente ver en lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Esas, digamos, serían como las funciones, como decíamos, de la escritura. En la improvisación, ¿sí?, lo que está en juego es esa ductilidad que le da a uno el conocerse, ¿sí? Pero dicho así, quedamos muy en el borde entre estas dos nociones, entre lo espontáneo y la improvisación, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia hay o qué relación hay entre lo espontáneo y la improvisación? ¿Cómo lo podemos pensar? ¿Es lo mismo ser espontáneo que improvisar? Y bueno, si lo ponemos a pensar así, sí, tiene una relación directa. Hay una relación directa entre ser espontáneo e improvisar, ¿sí? Sin embargo, si nos vamos un poquito más profundo, por más que sean procesos muy parecidos, no es el mismo proceso. ¿Por qué? Porque uno puede ser espontáneo en algo que haya tenido, digamos, una idea previa, que ya esté articulado, ¿sí? Con solamente mostrarlo tal como está, uno está siendo espontáneo. Cuando uno improvisa, digamos, está mostrando espontáneamente algo que no está organizado, que no está articulado. Es decir, no necesariamente es improvisado aquello que es espontáneo, ¿sí? Yo calculo que si alguno de los que se copan con el teatro o artistas, digamos, en formación, ven estos videitos, digamos, estarán asintiendo con la cabeza. No es lo mismo improvisar, digamos, que ser espontáneo. Ser espontáneo es, en este sentido, espontáneo en la escritura o en el arte, básicamente es mostrar las cosas sin ninguna especulación previa, ¿sí? Yo tengo algo en la cabeza, pero en el acto de mostrarlo no especulo. Ahí hay espontaneidad. En el acto de mostrarlo, digo, no especulo, aunque haya obstáculo. O sea, puede haber un obstáculo que complique la espontaneidad. Si ustedes me escucharon hace un rato, en un tiro quedé, se me trabó la lengua, ¿no? Bueno, ese trabarse la lengua es algún obstáculo que generalmente es que se cruzaron dos o tres ideas, alguna quedó silenciada o hubo un pensamiento en el camino, ¿sí?, que se atravesó, ¿sí? Entonces, ahí hubo, ¿ve? Ahí hubo, ¿sí?, algo de la espontaneidad en juego. ¿Por qué? Porque la especulación, digamos, no entró en juego. Especular hubiera sido intentar disfrazar eso o frenarlo lo suficiente como para que no salga, ¿sí? Bueno. Entonces, resumiendo, escritura automática, se los tiro así como consignas, pero y como fórmulas, pero ustedes ya saben, digamos, los que hayan visto los videos anteriores, que yo soy completamente contrario a toda consigna y toda fórmula. Ya la idea misma de formular, más que como un breve esquema o como un esquemita muy simple, muy endeble, que nos permita pensar algo, no tiene ningún tipo de sentido. Sobre todo hablando de lo humano y de lo artístico. Hablando de otras cosas, digamos, bueno, no sé. Pero hablando de lo humano y de lo artístico, la fórmula no entra. Igual se los paso de esta manera, solamente para que lo puedan metabolizar, digerir, masticar, digamos, a su manera, y puedan ir repensándolos. Repensándolo. Hoy estoy con los furcios, digamos, tremendamente. La escritura automática para mí no existe como escritura. Básicamente es una catarsis orientada a deshacer algo que ya está fijado, ¿sí? Si necesitamos largar compulsivamente, incluso porque es compulsivo el acto, un montón de palabras una tras otra y así como van saliendo, es porque hay algo, ¿sí?, que está tan agarrotado, tan
miren el gesto con la palabra, ¿no? Tan completamente agarrotado que nos impide hacer una exposición fluida, mostrarnos fluidamente, mostrarnos espontáneamente, sea que estemos improvisando o no. También dijimos, o sea, en ese punto estamos diciendo que contradice la cuestión de darle soporte material, de fijar algo que es más o menos arbitrario y que es un conjunto de cosas que nosotros condensamos en la palabra y lo damos a ver. ¿Para qué lo condensamos en la palabra? Para que otro lo pueda escuchar, para que el otro lo pueda ver, pueda saber quiénes somos, básicamente, ¿no? ¿Qué tenemos para decir? Bien. Contradice, digamos, también a la literatura, a la escritura particularmente, en el hecho de que no comunica nada, ¿sí? O comunica eso que nos hace negarnos a la comunicación, ¿sí? El otro no entra en juego en la escritura automática, básicamente porque no hay un receptor, no está dirigido hacia alguien, ¿sí? Es más autoerótico, vamos a decirlo, por usar la palabra, ¿no? Es para con uno, es uno con uno, ¿sí? Es un juego, digamos, paranoide, es uno con uno mismo, no entra en juego otro, ¿sí? En la escritura automática. Entonces, es por esas cosas, digamos, que yo, en mi entender, digamos, digo que no es escritura. Como les digo siempre, piénsenlo, revísenlo, preguntas, cuestiones y cosas por el estilo, saben que me dejan el comentario abajo, me mandan un mail. Veo que muchos son afectos a mandarme los mails, pero no a dejar comentarios abajo, como les guste. O me mandan mails, o me dejan comentarios, o me contactan por Facebook. Y bueno, y si tienen algún tópico en particular que les interese, saben que también me lo pueden ir comentando y yo lo voy agrupando a medida que van llegando y armo algún videíto en relación. Queridos amigos, a seguir escribiendo, cópense, piensen y sobre todo acuérdense que la escritura, si no le permite divertirse en todos los sentidos, no tiene ningún tipo de valor. No escriban, digamos, exclusivamente para quedar encerrados en un libro, por favor. Por favor, no resignen su alma a dos tapas, a que quede atrapada entre dos tapas. O sea, la escritura tiene que ser exclusivamente un modo de expresarnos. Bueno, pásenla muy lindo y a seguir escribiendo.